A las 8:12 de la mañana, el barrio Manrique Alto respira como un cuerpo cansado. El aire vibra con el rugido de buses viejos que trepan la montaña dejando una estela de humo azul y olor a diésel. Los cables cuelgan sobre las casas como venas negras. La gente ya está en movimiento. Mujeres vendiendo arepas en la esquina, un niño descalzo persiguiendo una pelota de trapo, una radio que suena con vallenato y noticias repetidas. Todo está vivo, pero al borde del colapso, como si el día se sostuviera con alambre. Mi McLaren 720S naranja corta el paisaje como un error en el sistema. Los ojos me siguen, no por admiración, sino por incredulidad. En estas calles donde cada centavo se suda, un carro como el mío no es símbolo de éxito, sino de provocación. Acelero, pero el motor tose, un ruido seco, un tirón, y el rugido se apaga. Golpeo el volante con rabia. No puede ser ahora, murmuro, y miro el reloj de titanio, 8:14. La eficiencia de mi mundo corporativo no sirve aquí. Intento llamar a mi chofer, al taller de lujo en el poblado, pero la señal se corta. Miro alrededor. La calle huele a polvo y café recalentado. Frente a mí, un portón azul con letras pintadas a mano, hermanas al volante. Mujeres mecánicas. No sé si reír o enfadarme. Bajo del auto con la arrogancia automática de quien no soporta sentirse vulnerable. Mi traje gris perla brilla en medio de tanta mugre. Y yo brillo con la misma falsedad. Camino hacia la entrada y siento el contraste en la piel. Dentro hay vida, ruido, fuerza. Un compresor exhala con cada pistón, y sobre las paredes descascaradas cuelgan carteles que dicen, no necesitamos permiso para ser fuertes, y cada motor tiene alma. El piso está cubierto de grasa vieja, el aire, de dignidad. Entre ese caos organizado, la veo, cabello recogido, piel curtida, ojos serenos pero filosos. Manos que hablan sin pedir permiso. Está agachada revisando una caja de herramientas. No sé por qué, pero siento que debo decir algo para reafirmar quién soy. Y suelto la frase que me delata, ¿tú? No toques mi McLaren. Ella levanta la mirada sin mover un músculo. Me atraviesa con los ojos como si mi frase fuera un mosquito insignificante. Se limpia las manos con un trapo y responde con voz tranquila, pues empújalo tú mismo. Entonces, la insolencia me irrita y me desarma al mismo tiempo. Intento arrancar el auto, piso embrague, acelero con orgullo y el motor se ahoga. El silencio que sigue pesa más que el dinero que cargo en los bolsillos. Desde una ventana alguien se ríe, un perro ladra, una aprendiz apaga la esmeriladora. Todo el barrio parece presenciar mi caída. Trago saliva, el calor me sube por el cuello. Ella camina hacia el McLaren, sin miedo, sin apuro, sin necesidad de pedirme permiso. Toma una llave inglesa y señala el capó con la barbilla. Yo asiento, sin palabras. Por primera vez en años, pido disculpas sin abrir la boca. Juliana, no lo sé todavía, pero ese es su nombre. Levanta el capó, huele, escucha, toca. Sus movimientos son exactos, casi coreográficos. Hay algo en su calma que me quiebra. El ruido de un tornillo cayendo al suelo suena como una sentencia. Y mientras ella trabaja, siento que el barrio, el carro y mi vida entera se han detenido para mostrarme algo que no sé nombrar. Quiero saber de ti, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El sol se filtra entre los techos de zinc y cae a plomo sobre la calle polvorienta. El aire vibra con el zumbido del compresor y el golpeteo metálico de herramientas que marcan el pulso del lugar. El olor es una mezcla de grasa quemada, caucho y café fuerte. Un aprendiz pasa corriendo con un gato hidráulico más grande que ella, otra seca el sudor con el dorso de la mano. Nadie me mira directamente, pero siento que todos observan sin hacerlo, como cuando un extraño entra en una iglesia. Juliana, lo escucho cuando alguien la llama, Juli, no dice una palabra más. Se coloca los guantes, se agacha frente al McLaren, y empieza a trabajar con un ritmo que no pertenece a este mundo. No hay vacilación. No hay duda. Afloja una abrazadera, inspecciona el tubo de admisión, limpia el filtro con aire comprimido. La veo cerrar los ojos un segundo, escuchar el sonido del metal como quien escucha un corazón.
Y entonces murmura, falso aire. Dos palabras que me atraviesan sin entender por qué. Siento que no habla solo del carro, sino de mí. Falso aire, pienso. Todo en mi vida ha sido eso, apariencias bien calibradas para disimular el vacío. Mi celular vibra en el bolsillo, pero no lo saco. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo prisa por controlar nada. Solo miro cómo ella coloca el filtro, ajusta la pieza con una llave y sopla el polvo de sus manos antes de cerrar el capó con un golpe seco que suena a punto final. El silencio que sigue tiene peso. Ella da 2 pasos atrás, se quita los guantes, y me mira sin sonrisa, sin rencor, sin interés. Listo, dice, con una voz tan firme que ni necesita explicación. Giro la llave y el motor despierta, limpio, redondo, como si hubiera recuperado su respiración. No sé si agradecer o pedir disculpas, el orgullo me amarra la lengua. Bajo del auto, busco mi billetera, y le extiendo un billete de 100,000 pesos. Son 80,000, dice ella. Espero que me dé el cambio, pero su mirada me deja claro que no lo habrá. No tengo suelto, agrega, secándose las manos en un trapo viejo. El mensaje es más profundo que la diferencia del dinero, aquí no se negocia dignidad. Le tiendo el billete, ella lo toma sin teatralidad y se da media vuelta. El compresor vuelve a rugir, la aprendiz enciende la esmeriladora, y la vida en la ladera retoma su ritmo como si nada hubiera pasado. Pero algo sí ha pasado. Arranco despacio, sin acelerar, cuidando de no levantar polvo. En el retrovisor la veo volver al taller, hablarle a una chica que la escucha con devoción. Su figura se va haciendo pequeña, pero su imagen no se borra. Siento una presión en el pecho que no es culpa ni deseo, es respeto, mezclado con una curiosidad que no entiendo. Subo la pendiente con el corazón acelerado, no por velocidad, sino por la certeza de que acabo de conocer a alguien que no busca mi dinero, mi nombre ni mi sombra. Solo hace su trabajo, y lo hace con una honestidad tan brutal que parece un acto de fe. En un mundo donde todo se compra, ella repara motores con la misma fuerza con la que defiende su dignidad. Y mientras el McLaren recupera su rugido, yo, sin saberlo, empiezo a perder el mío. Esa noche no pude dormir. El rugido del McLaren seguía en mi cabeza, pero no como un trofeo de potencia, sino como un recordatorio incómodo. Cerraba los ojos y veía las manos de Juliana, firmes, precisas, seguras de sí mismas, y el modo en que su voz, sin elevarse, me había puesto en mi sitio. No era prepotencia, era verdad. Y la verdad, cuando viene de alguien que no tiene nada que perder, puede ser devastadora. Me levanté a las 3 de la mañana, caminé por el apartamento que parecía un museo de mi propio ego, paredes de vidrio, whisky caro, premios enmarcados, fotos con sonrisas que ya no recordaba haber sentido. Todo limpio, todo ordenado, todo muerto. Afuera, Medellín seguía viva, con sus luces parpadeando como un corazón que no se rinde. Encendí otro cigarro y miré mi reflejo. Pensé en mi madre, en cómo se reía cuando manchaba de grasa sus manos ayudándome a arreglar la bicicleta, y en mi padre, gritándome que las manos de un de la Vega no estaban hechas para eso. Yo elegí creerle, y construí una vida donde nadie podía tocarme, hasta que una mujer en un taller olvidado me hizo sentir humano otra vez. A la mañana siguiente regresé a Hermanas al volante. No sabía exactamente por qué. Tal vez por curiosidad, tal vez por orgullo, o quizás porque necesitaba entender qué había pasado en esa breve colisión de mundos. Cuando llegué, Juliana estaba con 3 chicas jóvenes, enseñándoles a calibrar una bujía. El sol iluminaba el taller como si el universo hubiera decidido detenerse allí. Me quedé observando desde la puerta, en silencio. Ella no se dio cuenta de inmediato, estaba concentrada en corregir la postura de una de las aprendices. Siente el motor, no lo temas. Escucha antes de tocar, le decía. Era una frase simple, pero sonaba como una lección de vida. Di un paso adelante, y la más pequeña de las chicas me reconoció. El señor del carro naranja, gritó riendo. Juliana levantó la cabeza y me vio, seria. ¿Se te volvió a dañar el McLaren?, preguntó, secándose las manos con una toalla vieja. Negué con una sonrisa nerviosa. No.
Vine a darte las gracias. Ella arqueó una ceja, como si esa palabra le costara creerla. Ya lo hiciste cuando pagaste, respondió, y siguió trabajando. Permanecí allí, sin saber qué hacer. Por primera vez, alguien no quería nada de mí, y esa indiferencia tenía más poder que cualquier contrato o inversión. Sentí que el verdadero motor que se había reparado no era el del auto, sino algo dentro de mí que llevaba años sin funcionar. Mientras salía del taller, vi un cartel sobre la puerta que no había notado antes: aquí nadie se rinde. Y pensé que, tal vez, había llegado el momento de dejar de rendirme yo también. Pasaron 3 días antes de que encontrara una excusa legítima para volver. En realidad, no había ninguna, pero inventé una. Tomé mi Porsche gris, más discreto, menos símbolo de poder, y conduje hasta la ladera, llevando en la mente un torbellino de pensamientos que no podía detener. Mientras subía, el aire se volvía más denso, y con cada curva sentía que me alejaba del mundo que conocía, el de los trajes italianos, los almuerzos de negocios y las conversaciones calculadas. Cuando llegué, el portón azul estaba abierto y la vida del taller fluía como siempre: olor a aceite, risas, música baja, martillos golpeando metal. Juliana estaba agachada junto a un sedán viejo, enseñando a una joven a cambiar una banda de transmisión. Hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. Me quedé observando un instante, sin interrumpir, y por un momento comprendí lo que se siente pertenecer a un lugar. Cuando finalmente me vio, no se sorprendió. «Otra vez tú», dijo, sin levantar la voz. «¿El carro o el ego se te dañó esta vez?» Sonreí. «Solo vine a ver cómo trabajan». Ella frunció el ceño, desconfiada. «Aquí nadie viene a mirar, señor de traje. Aquí se suda o se estorba». Y sin darme opción, me extendió un trapo. «Si vas a estar aquí, limpia esas bujías». No recuerdo la última vez que alguien me habló así. Y lo peor, o lo mejor, fue que obedecí. Me arremangué la camisa, tomé el trapo, y empecé a limpiar. Al principio, las chicas me miraban entre risas y curiosidad, una de ellas hasta me tomó una foto a escondidas. Pero con el tiempo, el silencio del trabajo compartido me hizo olvidar quién era. La grasa en los dedos, el olor metálico, el zumbido del taller, todo tenía una pureza que hacía años no sentía. Juliana, sin dejar de trabajar, me observaba de reojo. No decía nada, pero en su mirada había una mezcla de juicio y reconocimiento. Cuando terminé, le devolví el trapo. «Te faltó una», señaló, y se agachó junto a mí para mostrarme cómo hacerlo bien. Sus dedos rozaron los míos, apenas un instante, y sentí una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con deseo, era respeto, o tal vez redención. «Ahora sí», murmuró. «Así se hace. Escuchas, limpias y después aprietas. En ese orden». Asentí, y sin pensarlo, respondí: «Tal vez es la fórmula para todo». Ella sonrió por primera vez, leve, casi imperceptible, pero suficiente para que entendiera que algo en ella también se estaba moviendo. No lo sabíamos aún, pero ese simple intercambio de trapo y mirada sería el principio de una transformación que ninguno de los dos había planeado. Volví una y otra vez, siempre con una excusa distinta. Un día llevé una caja con herramientas de precisión, otro, unas bujías importadas, por si servían. En realidad, lo único que buscaba era una razón para escuchar su voz. Juliana empezó a acostumbrarse a mi presencia, aunque nunca bajó la guardia. En sus ojos aún vivía la desconfianza de quien ha visto demasiados hombres prometer el cielo y después marcharse con los bolsillos llenos. Pero también había algo más, una curiosidad contenida, una especie de pregunta silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a formular. Yo, el hombre que había aprendido a esconder emociones detrás de cifras, me descubrí queriendo entender el mundo que ella había construido con las manos. Cada tuerca, cada martillazo, cada risa compartida con sus compañeras tenía un valor que el dinero no podía comprar. En el fondo, envidiaba esa forma de pertenecer a algo sin necesidad de título ni apellido. Una tarde de viernes, la encontré sola. El taller estaba en calma. Las demás habían salido a entregar un pedido de piezas.
El sol se filtraba por las rendijas del techo, y el aire olía a lluvia próxima. Juliana estaba sentada en un banco de madera, limpiando un carburador con paciencia casi maternal. «Deberías irte antes de que llueva», me dijo sin levantar la vista. «No me molesta la lluvia», respondí. Ella sonrió apenas. «Claro, a los que viven arriba la lluvia no les moja igual». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Me senté frente a ella. «No vine a hablar de dinero, Juliana». «Entonces vas a perder el viaje», contestó. «Aquí todo cuesta, incluso el tiempo». Le conté, sin planearlo, lo que nunca había dicho a nadie: la muerte de mi madre, el vacío que dejó, la guerra muda con mi padre, la traición de mi hermano. No fue una confesión, fue una fuga. Ella no me interrumpió. Solo escuchó, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en mis manos. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y dijo: «No todos los motores se arreglan con piezas nuevas. A veces hay que limpiar el filtro del alma». Reí, sorprendido. «¿Y tú cómo sabes eso?». «Porque el mío estuvo tapado muchos años». La lluvia empezó a golpear el techo con fuerza. Nos quedamos ahí, escuchando el agua, sin decir nada. En ese silencio, algo cambió. No éramos el millonario y la mecánica. Éramos dos almas oxidadas encontrando ritmo otra vez. Las semanas comenzaron a correr con una naturalidad que asustaba. Nicolás ya no llegaba en autos de lujo ni con relojes relucientes, aparecía con jeans manchados y una camisa arremangada, saludaba con un «buenos días» sincero y se ponía a trabajar sin que nadie se lo pidiera. Las chicas del taller lo aceptaron poco a poco, aunque entre bromas lo llamaban «el patrón arrepentido». Juliana fingía molestarse con su presencia, pero cuando él faltaba un día, algo en la rutina se sentía incompleto. A veces, sin notarlo, lo observaba mientras ayudaba a Lucía a levantar un motor, y veía en sus gestos una torpeza honesta, la torpeza de quien está aprendiendo a vivir sin la coraza del poder. Un jueves cualquiera, mientras revisaban un chasis, Juliana lo sorprendió mirando una de las fotos viejas del taller, las 5 fundadoras, sonrientes, cubiertas de grasa, sosteniendo una llave inglesa como si fuera un trofeo. «Ellas empezaron con nada», dijo ella. «Una caja de herramientas prestada y la necesidad de comer». Nicolás asintió. «En mi empresa empezamos con todo y terminamos sin alma». Esa frase quedó suspendida en el aire. Juliana no respondió, pero por primera vez, sus ojos suavizaron la dureza con la que solían mirar. Al caer la tarde, una tormenta envolvió la ciudad. El taller se quedó sin luz por un momento, y el ruido del trueno hizo temblar los vidrios. Las chicas cerraron las cortinas, y Nicolás, sin pensarlo, sostuvo una lámpara sobre el banco de trabajo para que Juliana pudiera seguir ajustando una válvula. El reflejo del fuego iluminó su rostro cansado y bello, salpicado de sudor y aceite. «No sé cómo puedes hacer esto todos los días», dijo él. «Porque no tengo opción», respondió ella sin mirar. «¿Y tú, por qué sigues viniendo?». Nicolás bajó la lámpara, pensativo. «Porque aquí las cosas rotas se arreglan, no se desechan». Juliana lo miró, y en ese instante, el ruido de la tormenta desapareció. Por primera vez en años, ella sintió que alguien la entendía sin intentar salvarla. El silencio entre ambos fue más profundo que cualquier palabra. Afuera, la lluvia caía sin tregua, lavando el polvo de la montaña. Adentro, dos mundos que nunca debieron encontrarse empezaban, lentamente, a girar al mismo ritmo. El amanecer llegó con un cielo gris perlado y un silencio distinto. El tipo de silencio que se respira cuando algo importante está por romperse o por nacer. Nicolás llegó temprano, antes de que abrieran el portón. Traía una bolsa de pan recién horneado, todavía tibio, y una expresión que mezclaba nerviosismo y calma. Juliana lo vio a través de la rendija y, por primera vez, no frunció el ceño. «¿Llegaste a desayunar o a trabajar?», preguntó, cruzando los brazos. «A las dos cosas», respondió él, levantando el pan como si fuera una ofrenda. Ella sonrió de medio lado, gesto raro en ella. «Entonces sirve el café, que el trabajo no espera». Se sentaron sobre una llanta vieja,
compartiendo el pan con mantequilla y el vapor del tinto recién colado. El aroma llenó el taller, mezclándose con el olor del aceite y la lluvia que aún se escurría por los techos. Nicolás habló poco, pero cada palabra tenía el peso de quien empieza a entender que el silencio también comunica. Mi padre siempre decía que el éxito era dominar al mundo, murmuró. Y ahora entiendo que ni siquiera aprendí a dominarme a mí. Juliana lo observó en silencio, sin compasión. Tu padre te enseñó a mandar. Aquí vas a aprender a escuchar. Durante el resto del día, trabajaron codo a codo. Nicolás ya no se quejaba del calor ni del peso de las piezas, sus manos, torpes semanas atrás, comenzaban a moverse con destreza. Juliana se dio cuenta de que hablaban con miradas más que con palabras. Cuando un tornillo se resistía, él aparecía sin pedir permiso y lo sujetaba con firmeza. Cuando una aprendiz dudaba, ella lo enviaba a ayudarla. Era como si el taller hubiera encontrado su propio equilibrio, un lenguaje nuevo entre lo técnico y lo humano. Al atardecer, una de las chicas, Lucía, encendió una radio vieja y sonó una canción suave de Silvio Rodríguez. Nadie dijo nada, pero todos siguieron trabajando en ritmo con la música. En un momento, Juliana levantó la vista y vio a Nicolás en silencio, limpiándose las manos con un trapo, la mirada fija en el motor encendido que vibraba como un corazón recién reparado. ¿Sabes lo que más me gusta de esto?, dijo él. Que todo vuelve a funcionar si encuentras la pieza correcta. Juliana lo miró, y con voz baja respondió, a veces la pieza correcta no es nueva. Solo necesita ser vista. Nicolás asintió. Y en ese intercambio sencillo, ambos entendieron que algo profundo los unía, no el amor romántico, sino la redención compartida de quienes aprenden a reconstruirse sin olvidar de dónde vienen. El vínculo entre ellos creció sin que ninguno lo admitiera. No era romance, ni dependencia, ni promesas, era algo más antiguo, más limpio. Una alianza silenciosa nacida del respeto. Nicolás comenzó a llegar incluso cuando llovía, con el pantalón empapado y el cabello desordenado. Algo impensable para el empresario impecable que había sido. Juliana, por su parte, ya no lo trataba como un intruso. Si no aparecía, lo disimulaba, pero se le notaba en el gesto distraído, en la manera en que tardaba más en encender la soldadora. Las chicas del taller se burlaban con cariño. Señora Juliana, el patrón se está volviendo mecánico, decía Lucía, y todas reían. No, respondía Juliana, ocultando una sonrisa. Solo está aprendiendo lo que es el trabajo de verdad. Pero en su interior, sabía que algo más estaba pasando. Nicolás ya no era solo el rico curioso, era un hombre que empezaba a mirarlas como iguales. Ese cambio lo transformaba a él, y a ella también. Una tarde, mientras reparaban el motor de una camioneta vieja, Juliana notó que Nicolás estaba distraído. ¿Qué pasa?, preguntó. Él dejó la llave en la mesa y respiró hondo. Mi padre me llamó, dijo. Quiere que deje esto, que regrese a los números, a los trajes, a su mundo. Juliana lo miró fijo. ¿Y vas a hacerlo? Nicolás dudó. No lo sé. Allá tengo poder, aquí tengo paz. Pero no sé cuánto tiempo puedo sostener las dos cosas. Ella se limpió las manos y se acercó. Entonces elige lo que no te dé vergüenza mirar en 10 años. Hubo un silencio pesado, casi incómodo. Afuera, el cielo empezaba a tornarse naranja. Mi padre cree que esto es una mancha en mi apellido, continuó Nicolás. Dice que si sigo aquí, arruinaré el legado familiar. Juliana sonrió con tristeza. Tal vez lo que llamas legado es solo miedo bien vestido. Nicolás bajó la mirada, como si esas palabras le hubieran golpeado en el lugar exacto donde aún dolía ser hijo. Ella continuó, más suave, aquí nadie te pide que elijas entre ser rico o ser humano. Solo que no olvides quién eres cuando el motor deje de sonar. Esa noche, cuando todos se marcharon, quedaron solos cerrando el portón. Nicolás miró las luces de la ciudad extendiéndose como un océano abajo de la montaña. ¿Sabes lo que veo cuando miro desde aquí?, preguntó. Luces, respondió ella. No. Veo historias. Miles de vidas que funcionan sin que nadie las note, como este taller.
Juliana se apoyó en la puerta, cansada. Entonces cuida esa vista. Es lo único que te va a salvar de volver a creer que estás por encima. Él asintió. No había ironía, solo verdad. Luego, sin pensarlo, extendió la mano. Ella la miró un segundo largo antes de estrecharla. No hubo promesa, ni sonrisa, ni melodrama. Solo el tacto sincero de dos personas que, sin saberlo, acababan de sellar algo más fuerte que cualquier contrato. El rumor comenzó a correr por el barrio como fuego en papel seco. El millonario se enamoró de la mecánica, murmuraban unos. Va a comprar el taller y poner su nombre en la puerta, decían otros. Juliana fingía no escuchar, pero cada palabra se le clavaba como una espina. El taller, su refugio, su templo, empezaba a sentirse observado, invadido. Una tarde, encontró pintadas en la pared, todo tiene un precio. Se quedó inmóvil frente a esas letras negras que destilaban veneno. Las chicas la rodearon, furiosas, dispuestas a limpiar, pero ella las detuvo. Déjenlo. Que el barrio vea lo que piensan. Así sabrán quiénes somos cuando no nos vendamos. Detrás de ella, Nicolás escuchaba en silencio. No dijo nada, solo la miró con un respeto que dolía. Más tarde, cuando todos se fueron, se acercó. Fue mi culpa, admitió. Traje mis sombras hasta aquí. Juliana negó con la cabeza. No, Nicolás. La culpa no es tener sombras. Es pretender que la luz no duele. Los días siguientes fueron tensos. Nicolás recibía llamadas constantes, su padre, sus socios, la prensa. Querían saber qué hacía, mezclándose con obreras. Él intentaba ignorarlos, pero la presión crecía. Una mañana, llegó al taller con el rostro pálido. Van a cerrar los contratos si no me alejo de esto, dijo. Juliana dejó caer la herramienta que sostenía. Entonces aléjate, respondió sin titubear. No necesito mártires. Nicolás la miró, dolido. ¿Y tú crees que puedo hacerlo? Desde que llegué aquí, todo cambió. No sé quién era antes de ti. No digas tonterías, replicó ella, fría. Yo no soy tu redención. Soy una mujer con grasa en las manos y demasiados problemas como para cargar los tuyos. Hubo un silencio largo, un silencio que no era vacío sino frontera. Finalmente, él habló con voz baja. No vine a que me salvaras. Vine a aprender lo que significa valer algo sin comprarlo. Juliana cerró los ojos un momento, conteniendo las lágrimas. Entonces demuéstralo, dijo. Pero no con palabras. Con decisiones. Esa noche, Nicolás no volvió a casa. Dormía en el coche, frente al taller, escuchando el murmullo del barrio que lo rechazaba y, al mismo tiempo, lo desafiaba a quedarse. En la madrugada, vio salir a Juliana con una linterna, revisando los candados. No se dieron cuenta de que los observaba, ella caminaba con el cansancio de quien lleva un ejército sobre los hombros. Cuando regresó al auto, entendió algo con una claridad dolorosa. No podía seguir huyendo de su apellido si no hacía algo con él. Si el dinero lo había separado del mundo, ahora debía usarlo para unirlo. En ese instante, sin consultarlo, tomó una decisión que cambiaría todo. Abrió el celular y redactó un mensaje a su equipo de prensa. Convoco a todos. Mañana, 10 a.m., rueda de prensa. Tema: Alianza Social de La Vega Motors. La mañana siguiente amaneció con un cielo límpido, irónicamente perfecto, como si la ciudad no supiera que algo estaba por estallar. Desde temprano, los noticieros hablaban del anuncio de Nicolás de la Vega. Una nueva inversión social del grupo automotriz, decían los titulares con ese tono condescendiente que usan los ricos para maquillarse de altruismo. Juliana escuchaba desde el taller, con la radio vieja apoyada sobre una batería. Las chicas comentaban nerviosas, ¿será que nos va a vender, o que se va a disculpar? Ella no respondía. Seguía trabajando, aunque las manos le temblaban más de lo habitual. A las 9:45, el ruido de motores lujosos inundó la calle. Cámaras, flashes, hombres de traje. El barrio entero se agolpó frente al portón azul. Juliana salió, sin maquillaje,
con el overol manchado de grasa y el cabello recogido como siempre. Los vecinos cuchicheaban. En la esquina, alguien gritó, «Ese taller no se vende». Y ella solo pensó, «Que hablen». La verdad no necesita aplausos. A las 10 en punto, Nicolás subió al podio improvisado frente a la prensa. Vestía traje oscuro, pero sin corbata, el rostro, sereno, aunque los ojos delataban el vértigo. Tomó el micrófono. Durante años, comenzó, me dijeron que el éxito se mide en ganancias, en expansión, en poder. Pero el poder sin propósito es ruido vacío. La multitud murmuró. Los periodistas apuntaron sus cámaras. Nicolás respiró hondo y continuó, hoy no vengo a anunciar una nueva línea de lujo. Vengo a presentar algo que aprendí de una mujer que me enseñó más sobre motores que todos mis ingenieros juntos. Su nombre es Juliana Salcedo, y este taller, Hermanas al Volante, será el corazón de una nueva división, un programa técnico y social liderado por mujeres. A partir de hoy, ellas no serán contratadas, serán socias. El silencio fue total. Juliana sintió que el aire se le cortaba. Nicolás la buscó con la mirada entre la multitud. Juliana, ven. Las cámaras giraron hacia ella. Podía oír los latidos de su corazón golpeando más fuerte que cualquier martillo del taller. Caminó despacio hasta el escenario, con las botas manchadas de aceite y la frente perlada de sudor. Cuando subió, todos esperaban un discurso amable, tal vez una sonrisa. Pero ella tomó el micrófono y habló con la voz firme de quien nunca pidió permiso. No estamos aquí por caridad. No somos un proyecto social. Somos mujeres que sabemos lo que vale una mano que trabaja, una mente que piensa y una voz que no se calla. Pausa. No quiero que aplaudan por lo que logramos. Quiero que miren a su alrededor y se pregunten cuántas Julianas, Lucías y Marianas siguen arreglando el mundo en silencio mientras ustedes lo manejan. El público estalló en aplausos, pero ella no los buscó. Bajó del podio, con el mismo paso con que se enfrenta a una tuerca oxidada, firme, exacto, sin romanticismo. Nicolás la siguió con la mirada, y por primera vez comprendió que no era él quien la estaba elevando, sino ella quien lo estaba sosteniendo en pie. Afuera, las niñas del barrio observaban por la televisión del bar de la esquina. Y una de ellas, una pequeña con las manos manchadas de pintura, le dijo a su madre, «Yo quiero ser como ella». El eco de los aplausos siguió resonando mucho después de que las cámaras se apagaron. Juliana bajó del escenario y volvió al taller sin mirar atrás. No había discursos ni flores esperándola, solo el olor familiar a metal caliente y aceite quemado. Se quitó los guantes nuevos que alguien le había dado y volvió a ponerse los suyos, los viejos, los de siempre, los que tenían la forma exacta de sus manos. Afuera, Nicolás daba entrevistas, hablaba de inclusión, de futuro, de innovación social. Pero adentro, Juliana seguía siendo la misma mujer que apretaba tornillos y limpiaba carburadores. Mientras ajustaba una pieza, Lucía se acercó con los ojos brillantes. «Jefa, ¿se da cuenta de lo que acaba de pasar?» Juliana no levantó la cabeza. Sí. Pasó que un carro más volvió a arrancar. La muchacha sonrió, sin entender del todo, y la abrazó. Fue un gesto breve, pero en ese instante Juliana sintió que algo más grande que el reconocimiento se había puesto en marcha, una cadena invisible de respeto, de futuro, de mujeres que ya no tendrían que pedir permiso para ser escuchadas. Horas más tarde, Nicolás llegó al taller. Ya no había periodistas, ni luces, ni ruido. Solo el crepúsculo cayendo sobre la colina. La encontró de espaldas, limpiando el suelo con una escoba. «Deberías estar celebrando», dijo. «No hay nada que celebrar, Nicolás. Lo difícil empieza ahora». Él se acercó despacio. «¿Sabes? Cuando estaba ahí arriba, hablando frente a todos, no sentí poder. Sentí miedo. Miedo de fallarte». Ella se detuvo. «No me debes nada». «Sí», insistió él, «te debo aprender a mirar de frente». Juliana lo observó unos segundos, y por primera vez su voz se suavizó. «Entonces empieza por no mirar hacia abajo cuando hablas conmigo». Nicolás sonrió, y obedeció. Se sentaron en el borde del taller,
mirando cómo la ciudad encendía sus luces una a una. ¿Te das cuenta?, dijo ella. Desde aquí, el cielo parece más cerca. Nicolás asintió. Tal vez porque por fin estoy donde debía estar. Hubo un silencio largo, hermoso, cómodo. Ninguno necesitó llenarlo con promesas ni palabras. Era suficiente saber que habían cruzado una línea invisible, la que separa la ambición del propósito. En ese momento, Nicolás extendió la mano y la colocó sobre la de ella. Juliana no la apartó. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó él. Trabajar, respondió, mirando el horizonte. Siempre trabajar. Porque los sueños también se oxidan si no los cuidas. A lo lejos, el sonido de un motor encendiéndose rompió la quietud. Juliana se levantó, como si el deber la llamara. Vamos, dijo, y Nicolás se puso de pie tras ella. Mientras cerraban el portón, una ráfaga de viento levantó un pedazo de papel que quedó atorado en la reja. Era un volante de la rueda de prensa, con la foto de Nicolás y el logo de su empresa. Juliana lo tomó, lo dobló y lo dejó sobre la mesa. Que esto no se convierta en publicidad, murmuró. Esto es vida real. Nicolás la miró con admiración, consciente de que, sin ella, todo lo que había dicho frente a las cámaras no sería más que palabras vacías. Pasaron algunas semanas, y la noticia del proyecto, Hermanas al Volante, se extendió por toda Colombia como una chispa encendiendo motores dormidos. Mujeres de Cali, Barranquilla, Bucaramanga y hasta del sur de Chile empezaron a enviar mensajes, cartas, videos, pidiendo participar. El taller, antes un refugio humilde en la ladera, se transformó en un epicentro de esperanza. Donde antes se oían insultos, ahora se escuchaban risas y el sonido metálico de nuevos comienzos. Juliana no buscó protagonismo. Seguía levantándose antes del amanecer, preparando café para las chicas y revisando la agenda de reparaciones. Solo que ahora había algo distinto en el aire, propósito. Cada vez que una mujer cruzaba ese portón con miedo y salía con las manos manchadas de grasa y orgullo, ella entendía que lo que habían creado era mucho más que una alianza. Era una revolución silenciosa. Nicolás, por su parte, empezó a visitar menos la oficina y más los barrios. Se le veía sentado con mecánicas, escuchando ideas, tomando notas. Ya no daba órdenes, aprendía. ¿Te das cuenta?, le decía Juliana cuando lo veía llegar con tierra en los zapatos. Por fin te ensuciaste de lo que vale la pena. Un sábado por la tarde, el taller organizó una jornada comunitaria. Las vecinas llevaban comida. Los niños jugaban con herramientas viejas, y en una pared recién pintada aparecieron las palabras: el poder no se mide en dinero, sino en manos que reparan. Juliana las observó en silencio, con los brazos cruzados, mientras el sol se escondía. Nicolás se acercó con una sonrisa cansada. Esa frase es tuya. Ella negó suavemente. No, es de todas. Los altavoces improvisados reproducían música, y entre cumbias y risas, la vida parecía fluir con la simpleza de las cosas justas. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Juliana subió a un pequeño banco y habló sin micrófono. Hace años pensé que el respeto era un lujo reservado para los que tienen poder. Hoy sé que el respeto se gana trabajando, compartiendo y no vendiendo el alma. Pausa. Lo que comenzó como una necesidad se convirtió en un movimiento. Y si algo aprendí de esta historia, es que no hay motor más fuerte que la dignidad. La multitud la aplaudió, pero ella bajó del banco sin buscar atención. Caminó hacia Nicolás, que la observaba con los ojos húmedos, y le dijo: gracias por no rendirte cuando era más fácil irte. Él respondió: gracias por no dejarme creer que lo hacía por ti. Ambos se miraron con una ternura nueva, madura, que no necesitaba nombres. El viento traía olor a metal, a pan tostado, a lluvia lejana. Medellín, con su caos y su belleza, se extendía a los pies de la montaña como un recordatorio de que todo lo grande nace en lo pequeño. Juliana respiró hondo y miró al horizonte. ¿Sabes qué pienso cuando veo esto?, dijo. Nicolás la miró curioso. ¿Qué? Que los milagros no caen del cielo. Se construyen con llave inglesa. Sonrieron. El proyecto creció más rápido de lo que imaginaron.
En cuestión de meses, las hermanas al volante ya no eran solo un taller, eran un símbolo. Las universidades empezaron a enviar voluntarias, las empresas a donar herramientas, los medios a buscar entrevistas. Juliana aceptaba algunas, pero siempre con la misma frase: esto no se trata de mí, se trata de nosotras. Su rostro, antes endurecido por la desconfianza, ahora tenía una calma serena. Había aprendido a confiar sin entregarse, a dirigir sin mandar. A veces, cuando el bullicio del día terminaba, subía al techo de la oficina y observaba la ciudad encendida. Desde allí, los barrios brillaban como un enjambre de luciérnagas sobre la montaña. Pensaba en su madre, en las veces que durmió llorando porque no había dinero para los frenos del bus. Pensaba en todo lo que había perdido por no rendirse. Y, por primera vez, en todo lo que había ganado por hacerlo. Esa noche, Nicolás llegó sin aviso, con la camisa arremangada y una sonrisa cansada. «Vengo de Bogotá», dijo. El consejo aprobó el programa. Habrá 10 talleres más en distintos países. Juliana lo miró en silencio, intentando medir la magnitud de lo que él acababa de decir. 10, repitió. Sí, pero todos llevarán tu nombre. Ella negó con firmeza. No, llamémoslo la red de hermanas. Mi nombre no importa. Que todas se vean reflejadas. Nicolás sonrió. Sigue siendo imposible. No, contestó ella, con una calma que desarmaba. Solo aprendí a no vender mi historia. Caminaron hasta la entrada del taller. El ruido de las máquinas había cesado, solo se oía el canto de los grillos. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué vas a hacer ahora que ya no necesitas demostrarle nada a tu padre? Nicolás respiró hondo. Seguir aprendiendo. Quizás por fin entendí que el éxito no es llegar primero, sino llegar acompañado. Juliana lo observó un instante y, sin decir palabra, le extendió la mano. Él la tomó con respeto. No había amor romántico, sino algo más grande, gratitud. El tipo de lazo que no se rompe con el tiempo. Al amanecer, la ciudad despertó cubierta por una neblina suave que descendía desde las montañas como un velo. Juliana abrió el portón del taller y, antes de encender las luces, se detuvo un instante para respirar el aire fresco. Escuchó el sonido lejano de los buses, los pregones de las vendedoras, el golpeteo de los primeros martillos. Todo seguía igual, y sin embargo, todo había cambiado. En la pared principal, recién pintada, una nueva frase destacaba entre las fotos y los trofeos. Aquí empezó todo. No con dinero, con dignidad. Ella la observó en silencio, con los ojos húmedos, y acarició la palabra dignidad con los dedos manchados de grasa. En ese gesto sencillo se resumía toda su historia, la lucha, las pérdidas, las manos que se negaron a rendirse. Las chicas fueron llegando una a una, con risas y termos de café. Juliana las miró y sonrió. «Vamos, que el mundo no se arregla solo», dijo, encendiendo la primera máquina del día. En la puerta, Nicolás la observaba sin ser visto. Había dejado los trajes caros y ahora llevaba una chaqueta sencilla, casi igual a las de las demás. Ya no necesitaba destacar. La vio dirigir al grupo, repartir tareas, corregir sin humillar, inspirar sin discursos. Supo que ese era el verdadero poder, hacer que otros creyeran en sí mismos. Caminó hasta ella y, sin decir nada, dejó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «¿Qué es esto?», preguntó Juliana. «Una llave inglesa vieja», respondió él, «la primera que usaste conmigo. La guardé, para recordarme que la humildad también se afloja y se aprieta todos los días». Ella la tomó con delicadeza, y por primera vez, lo abrazó. Un abrazo corto, honesto, sin palabras. «¿Listo para ensuciarte otra vez?», bromeó. Nicolás rió. «Siempre», dijo. Y juntos, sin ceremonias ni testigos, encendieron el compresor que marcaba el inicio de una nueva jornada. El sonido llenó el taller como un latido, fuerte y constante, como si la vida misma se pusiera en marcha otra vez. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa, escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.